En el día de hoy tenemos la oportunidad, una vez más, por la misericordia y la gracia del Señor, de tener un tiempo de escuela dominical. Una de las cosas que a veces llama mi atención es la incapacidad que frecuentemente los creyentes tenemos para relacionar verdades de la Escritura que conocemos y que repetimos con aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, todos sabemos que debemos de dar gloria a Dios en nuestras vidas. Y fácilmente todo aquel que tiene un poquito de conocimiento en la palabra sabe que hemos sido creados para dar gloria a Dios y disfrutar de Él por siempre en todos los aspectos de nuestras vidas. También sabemos que es importante tener una sana doctrina. Pero lo que a veces no vemos es cómo esa sana doctrina se convierte en una sana práctica, en la manera de vivir de cada día, en todas nuestras relaciones interpersonales y nuestras responsabilidades en los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos. Dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 10, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. En otras palabras, los demás, sobre todo aquellos que no conocen al Señor, no saben mucho de doctrina, pero sí pueden verla en la práctica, en la medida en que nosotros mostramos con nuestras vidas que vivimos de acuerdo a los principios absolutos establecidos en la palabra de Dios. Así que necesitamos una vida práctica que apoye una sana doctrina. Es por eso que en el día de hoy nosotros queremos hablar de un tema ético. Queremos hablar de el cristiano y la responsabilidad. Es penoso que a veces hay hermanos que son dueños de empresas o altos ejecutivos de algunas compañías y me han dicho, Marcos, yo no quiero ya contratar más cristianos. Digo, ¿por qué? Porque increíblemente me salen irresponsables, asumen cosas que no deben. Es importantísimo que nosotros seamos responsables en toda nuestra manera de vivir. Solamente para muestra un botón o dos botones. Recuerdo hace muchos años atrás, en un proyecto que íbamos a tener esperando un equipo de alguien que profesa fe, y la verdad que los meses pasaban y el equipo no era entregado. Y siempre había una excusa. Eso no habla bien de un creyente. O algo tan típico como esto. Teníamos en casa una señora que nos ayudaba y un día ella sencillamente no fue. Ese es el tipo de mensaje que ellos entienden que nosotros debemos de interpretar. En lugar de decir, mire, no voy a poder seguir trabajando, sencillamente no van o no aparecen. Así que lo que vamos a hacer en esta noche o en esta tarde es ver la importancia de la responsabilidad en el creyente. Y para no asumir, vamos a tratar en primer lugar acerca de qué es la responsabilidad. Hablamos de la capacidad de responder adecuadamente a los compromisos asumidos. Podemos expresarlo de diferentes maneras. Es cumplir satisfactoriamente con nuestros deberes. Si uno lo busca en el diccionario, dice obligación de responder. Y en otro lugar dice, la persona responsable es aquella que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. La palabra responsabilidad viene de una palabra latina, responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. Así que cuando hablamos de una persona responsable, estamos hablando de aquel que cumple adecuadamente con sus compromisos. Compromisos que son adquiridos de diversas formas, por acuerdos, por promesas, por órdenes, por leyes y a veces hasta por consecuencia de nuestras decisiones y actos.
Nosotros decidimos un curso de acción en un momento determinado y todo curso de acción tiene sus consecuencias, tiene sus resultados que están íntimamente ligados. Y si ya nosotros decidimos un curso de acción, entonces intrínsecamente están incluidos aquellos aspectos que se demanda de nosotros. Y es interesante que cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que desde el principio de la creación Dios otorgó deberes, tareas a Adán y a Eva y esperaba que ellos fueran responsables. En el caso de Adán, por ejemplo, nosotros vemos cómo desde el inicio de la creación Dios le dio la responsabilidad de cultivar y guardar el huerto, cosa que Adán hizo. También le dio la responsabilidad de poner nombre a los animales, cosa que Adán también cumplió. Pero también les dio la responsabilidad de evitar comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros sabemos la historia. Tristemente, el hombre no obedeció, su esposa tampoco, y los resultados de esa irresponsabilidad lo cosechamos todos al día de hoy. Así que espero que quede claro en la mente de todos a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad. La capacidad de cumplir con nuestros compromisos, el deber de cumplir con lo que nos comprometemos. Así que tengo una pregunta en segundo lugar. ¿Por qué debemos ser responsables? Y lo que quiero hacer es dar 4 razones bíblicas que nos indican la importancia de la responsabilidad. La primera de ellas sería suficiente, porque muchos de nuestros compromisos son asumidos voluntariamente con nuestro acuerdo o consentimiento, y Dios espera que nosotros cumplamos lo que prometemos. Si nos ponemos a pensar, muchas de las responsabilidades que tenemos no son impuestas, son responsabilidades que nosotros hemos asumido de una manera voluntaria. Cuando uno llega a un trabajo nuevo, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer. Es voluntario entrar o no entrar a ese trabajo. Claro, después que estamos ahí, no es voluntario cumplir lo que tenemos que cumplir. Si no lo hacemos, posiblemente perdemos nuestro trabajo. Pero entrar a ese trabajo con todas las responsabilidades que implica, eso es algo que nosotros decimos sí acepto o no acepto. Y hermanos, si hay algo claro en las Escrituras, es la importancia que Dios le da al compromiso que nosotros hacemos con nuestras bocas, con nuestra palabra. Pensemos en Número capítulo 30, versículos 2, por ejemplo. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Y oigan esto, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Reina Valera dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. En otras palabras, mis hermanos, esto es un llamado a nosotros los creyentes a ser hombres y mujeres de palabra, a ser creyentes de palabra, que cuando nosotros decimos sí, vamos a estar ahí, todo el mundo sabe que sí que vamos a estar ahí. Que las personas entiendan que nosotros cumplimos con lo que decimos con nuestros labios. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. En otras palabras, dice el Señor, lazo es para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios considera que nosotros nos atrapamos, nos amarramos, nos comprometemos con las palabras de nuestra boca. Y dice, cuando tú te comprometes sin investigar bien todo lo que implica aquello a lo que te estás comprometiendo, si después te das cuenta que no era lo que tú querías, ya es tarde, ya te comprometiste. Porque para Dios nuestras palabras, nuestras promesas
son importantes. Ahora, alguno quizás escuchando estos textos que hemos compartido podrá decir, pastor, pero eso está hablando de las promesas que uno hace a Dios o de los compromisos que uno asume con Dios. Es verdad, pero también es verdad que son también muy importantes los compromisos que nosotros asumimos con otros seres humanos. No debemos pensar que esto solamente se refiere a votos o a cosas que prometemos al Señor, no. Él espera que nosotros cumplamos con los compromisos asumidos con los hombres. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 6, los primeros 5 versículos. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo, no des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. No sé si se dan cuenta qué descriptiva es esta ilustración que está poniendo aquí el proverbista. Cuando nosotros nos comprometemos, y en este caso económicamente, nosotros voluntariamente nos hemos amarrado, estamos atados a aquel con quien nos comprometimos. Miren lo que dice, si te has enredado con las palabras de tu boca, si las palabras de tu boca has sido atrapado, eso es como Dios lo ve. ¿Qué recomienda? Líbrate, como se libra un ave del lazo del cazador. Busca la forma, paga, resuelve para que te libres de ese compromiso, porque delante de Dios estás obligado a cumplirlo. Y nosotros tenemos un ejemplo en las Escrituras. Eso es la hermosura de la palabra de Dios. No solamente nos enseña por precepto, sino que también nos enseña por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan un caso en el Antiguo Testamento. Cuando Josué llegó a Canaán y empezó la conquista, él tenía decretado por Dios como una orden que debía de vencer y destruir a todas las naciones de alrededor, de ahí de Canaán. Había una nación que viendo lo que estaba pasando, tenían toda la certeza de que ellos no iban a poder triunfar y ellos urdieron un plan. ¿Qué hicieron? Ellos se vistieron con ropas viejas, tomaron pan viejo y estando cerquita se dirigieron a Josué. Y les dijeron que venían de lejísimos, de muy lejos, y que ellos habían visto y oído las maravillas y ellos querían ser aliados. Josué cometió el error de no consultar al Señor y fue engañado. Y se comprometió con los gabaonitas a protegerlos. Dice Josué capítulo 9, versículo 15 lo siguiente. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Mis hermanos, aún habiendo sido engañados, Dios esperaba que ellos cumplieran su promesa. ¿Por qué? Porque hubo un elemento que lo hicieron mal, no consultaron al Señor. Así que ellos tenían que pagar o ser responsables por ese error. Es precisamente lo que expresa el Salmo capítulo 15. El Salmo capítulo 15 empieza en el versículo 1 preguntando, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza a decir quiénes son aquellos que moran en la presencia del Señor. Y en el versículo 4 dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. O como dice Reina Valera, el que aún jurando en daño suyo no cambia. En otras palabras, aquel que respeta sus compromisos. Por eso, con frecuencia, digo a veces a las personas, o pongo este ejemplo. Tú tienes un amigo que tiene una casa en la playa, y él siempre te dice, te voy a invitar un día, te voy a invitar un día. Y tú que has visto por fotos, tú sabes que es un lugar hermoso. Así que tú estás ansioso porque eso suceda. Pero en un fin de semana se te acerca
otro amigo que está tomando clases en la universidad precisamente de la carrera que tú estudiaste. Y hay una materia en la que él no es bueno y tú sí. Y él te pide, por favor, que tiene un examen el lunes, si tú el sábado en la mañana puedes ayudarlo. Y tú de la mejor intención le dices claro. Así que ya él está feliz porque sabe que va a tener la ayuda que necesita para que le pueda ir bien en el examen. Pero el viernes en la noche te llama tu amigo de la casa en la playa y te dice, mira, este es el fin de semana, vámonos sábado y domingo. ¿Qué tú debes hacer? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, lo primero que debemos pensar es, yo no puedo porque ya yo me comprometí, ya yo di mi palabra. Claro, tú puedes llamar a tu amigo y tratar de ver si hay alguna otra forma en que puedan hacerlo. Pero si no hay ninguna otra forma en que puedan hacerlo, no es correcto, mi hermano, que tú lo dejes suelto después de que tú asumiste ese compromiso. Es lo que dice aquí, jurando en daño suyo, no por eso cambia, me comprometí a algo y después me di cuenta que lo hice mal. Hace unos años atrás, yo tenía que ponerle hierros a las ventanas de mi casa, del segundo piso. Así que yo hice varias cotizaciones con 2 o 3 herreros que me habían recomendado. Y finalmente elegí el que mejor precio me cotizó. Ahora bien, después que le empieza el trabajo y que está terminando, él viene a cobrarme un precio diferente al que me había cotizado. Y yo le digo, no, este fue el precio que tú me diste. Y él me dice, sí, es verdad. Lo que pasa fue que yo me equivoqué y conté una ventana menos. Bueno, puede ser verdad, pero en un país como el nuestro, donde decimos que el que menos corre vuela, uno dice, bueno, fácilmente pueden hacer eso, ganan la cotización y entonces obtienen el trabajo y después te cobran lo que costaba. Yo le dije, no, pero es que yo lo lamento porque yo tenía otras cotizaciones. En lo que tú me estás diciendo me está saliendo más caro que otra que yo tenía, yo no te puedo pagar eso. ¿Era verdad o no? ¿Saben qué? Ese es un problema de él. Ese es un problema de él, porque él se comprometió a un precio específico. Una prueba clara de que Dios esperaba que Josué cumpliera su compromiso, aunque había sido engañado, es que en los tiempos de Saúl, Dios trajo juicio. ¿Por qué? Porque Saúl, muchos años después, quebrantó ese pacto. Oigan lo que dice 2 de Samuel, capítulo 2, capítulo 21, versículos 1 al 2. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Y dice entre paréntesis, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos. Y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Fíjense qué interesante. Saúl era celoso por su nación, pero eso no justificaba que él quebrantara un pacto que ellos como nación habían hecho con otra nación. Hermanos, yo espero haberlos convencido porque creo que es muy claro que para Dios son importantes las palabras y es precisamente con ellas que nosotros muchas veces nos comprometemos. Si faltamos a nuestras promesas, a nuestros compromisos, somos culpables. Es triste que haya creyentes de los cuales se dice en un momento determinado, bueno, tú sabes cómo Él es, que Él te dice una cosa y hace otra. Eso nunca debiera suceder. Es precisamente lo que decíamos al principio. A veces son personas que uno lo ve publicando en las redes y eso es teología y sana doctrina, fantástico. Pero esos son los mismos que los que lo conocen no le quieren prestar
o no le quieren dar crédito, porque tienden a no pagar, tienden a retrasarse, tienden a manejarse de una manera incorrecta. No, mis hermanos, nuestra responsabilidad cuando la ejercemos adorna la doctrina de nuestro Salvador. Ah, pastor, pero si es así, entonces es mejor no comprometerse a nada. No podemos vivir sin comprometernos. Lo que significa es que antes de hacer cualquier compromiso debemos pensarlo bien. No debemos ser apresurados en decir sí y después decir no, o en decir no y después decir sí. Debemos tener cuidado en ese sentido con lo que nos compromete legalmente. Es por tanto nuestra responsabilidad verificar la veracidad de los datos cuando asumimos un compromiso legal. Sobre todo, tener un buen abogado o nosotros aprender a leer la letra pequeñita. Porque muchas veces hay compromisos allí que no leemos y después, cuando nos damos cuenta, ya no hay oportunidad de echar para atrás. Se espera de nosotros que cumplamos con nuestros compromisos, los cuales asumimos con nuestras palabras. Así que esa es la primera razón de por qué debemos ser responsables como creyentes. Una segunda razón es porque nuestro Señor nos dio el ejemplo y Él debe ser imitado por nosotros en todo. En Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, se dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Es muy fácil para nosotros quedarnos atrapados en el milagro que aquí hizo el Señor. Pero yo no creo que esa sea la única enseñanza, sino más bien cómo el Señor, teniendo razones, entre comillas, para decir: no, yo no tengo que pagar, Él dice: vamos a cumplir con toda justicia, vamos a pagar. En ese sentido, los creyentes podemos estar de acuerdo o no con los impuestos de nuestras naciones. Podemos considerar que son excesivos, podemos considerar que no son excesivos, pero que son mal usados, y todo eso puede ser verdad. Pero eso no nos exime de pagarlos. ¿Por qué? Porque es un compromiso ciudadano. Es un compromiso que asumimos o que debemos asumir como ciudadanos de un país. Dios espera que nosotros paguemos con lo que tengamos que pagar. Dios espera que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades, con nuestras tareas. El Señor Jesucristo pudo decir en Juan 17:4: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué está diciendo el Señor? Señor, Dios Padre, yo cumplí todo aquello a lo que tú me mandaste. Y luego, cuando estaba ya en la cruz, ¿cuáles fueron una de sus últimas palabras? Consumado es. Señor, hecho está. Aquello por lo que tú me enviaste, aquello a lo que yo vine, ya está hecho. Yo cumplí con mi responsabilidad. Pero no solamente el Señor. El apóstol Pablo, nosotros vemos cómo dice al final de sus días, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 a 8, lo siguiente: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, el apóstol está diciendo: yo estoy a punto de morir, pero cuando miro hacia atrás, me siento contento de que cumplí con las responsabilidades
que Dios me dio en el ministerio. Es totalmente contrario a lo que ocurrió con el rey Saúl. Ustedes recuerdan aquella ocasión donde se le dieron unas órdenes específicas el profeta Samuel y él no solo las desobedece, sino que luego insiste en que sí que las hizo. Dios le dice a través de Samuel, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Y luego dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciaba y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Él no solamente no cumplió lo que Dios le ordenó, sino que tampoco asumió las consecuencias de su decisión y quiso culpar al pueblo. Más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando llegamos al libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 7, que es la parte práctica de Romanos, a la luz de toda la doctrina que hasta el capítulo 11 se ha dado, dice, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debemos de tener deudas no pagadas. Y lamentablemente, creo que en todas las iglesias uno tiene que lidiar con hermanos que no son buenos pagadores. Quisiera decirlo de una manera que se oyera mejor, pero la verdad es que no depende tanto de si tienen los recursos o no. Depende de una costumbre, depende hasta de un corazón codicioso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En las Escrituras, a una persona que no cumple con sus compromisos económicos, se le considera como un impío. Dice el salmista en el Salmo 37, 21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. ¿Quién es que no paga cuando pide prestado? El impío. ¿No se supone que el creyente no lo haga? Pastor, pero a veces viene una providencia que no permite que uno pueda pagar. ¿Eso es verdad? ¿Eso es posible? Y entonces, bueno, tú tienes que entender que estás amarrado con tu acreedor y por tanto debes dar la cara. Parte del problema es que a veces no solamente no pagamos, sino que nos desaparecemos de las personas a quienes les debemos. No, demos la cara, expliquemos, pidamos perdón. Y que esa persona vea que estamos haciendo lo imposible por obtener los recursos para cumplir con nuestros compromisos. Una tercera razón de la que nos lleva a ser responsables es porque Dios recompensa la fidelidad y una persona responsable es una persona fiel. Dios recompensa la fidelidad y una persona responsable es una persona fiel. Dice Mateo 24, versículos 45 al 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso, feliz aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. El Señor alaba al que es fiel en lo que se le encomienda. Mateo 25, versículos 21 y 33. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, mis hermanos, qué bueno es uno contar con personas que son responsables,
tanto que cuando uno les asigna algo, o cuando uno delega algo en ellos, o cuando ellos piden cooperar con alguna labor, uno se siente contento porque sabe que esa labor va a ser realizada. La responsabilidad, en ese sentido, va acompañada de otras virtudes que son propias de la responsabilidad. Virtudes como la que hemos visto, la fidelidad, virtudes como la diligencia, la honradez, la integridad. Todas esas son virtudes que nosotros vemos a lo largo de la Escritura que deben de cultivar los hijos de Dios. Un pasaje para mí de verdad encantador, es como wow. Está en Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí. Por envidia, los otros funcionarios del rey querían tenderle una trampa a Daniel y empezaron a buscar dónde él hubiera fallado para acusarlo. ¿Y saben qué ocurrió? No encontraron. ¿Qué usted cree que pasaría en nuestro país y en muchos de nuestros países con los funcionarios si se fuera a investigar en verdad? La respuesta la sabemos. Pero Daniel era un hombre fiel y por lo tanto era un hombre responsable. El resto de la historia nosotros la conocemos. Ellos lograron tenderle la trampa, pero fue con algo referente a su relación con Dios. Ellos lograron que el rey firmara un decreto donde impedía orar a cualquier dios u hombre que no fuera el mismo rey. Y Daniel, por esa misma fidelidad y responsabilidad, dice que él seguía como cada día orando 3 veces al día, abiertas las ventanas de su habitación hacia Jerusalén. ¡Wow! ¿Cuánto nos encantaría que de todos nosotros los creyentes se pudiera decir: tú no vas a encontrar nada malo, Él todo lo hace bien, en el sentido de hacerlo conforme a lo que se espera? Así que una persona responsable es una persona confiable. Los demás saben que se puede contar con él porque cumple con sus compromisos a tiempo. Un ejemplo espectacular lo tenemos en Booz, en el libro de Ruth. En Ruth capítulo 3, versículo 18, dice: entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Se lo traduzco al español dominicano. Él te dijo que él iba a resolver eso. Mira, si él te lo dijo, te puedes ir tranquila a tu casa, que si él te lo dijo, no pasa de hoy sin que él lo resuelva. ¿Saben qué? Esa debiera ser la impresión y la opinión que debieran tener todos acerca de nosotros los creyentes. Sin embargo, en la práctica, a veces no es así. Yo recuerdo hace muchos años, organizando una conferencia en esa época en que teníamos muchas conferencias aquí en la iglesia. Y estaba encargado de la conferencia, de la planificación, y entonces formamos como 12 grupos de trabajo. Los que se encargaban de la decoración, los que se encargaban de la hospitalidad, los que se encargaban del sonido, los que se encargaban de las diferentes áreas que ustedes saben. Bueno, al siguiente año, yo seguí como con 9 o 10 hermanos y a 2 o 3 los cambié. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente por eso. Porque uno les preguntaba cómo va todo y ellos no habían estado trabajando, no le daban seguridad a uno. En todos los lugares ocurre, y es triste, que se le asigna algo a alguien para mañana en la noche ni siquiera aparece
Ya ustedes saben el corre-corre para tratar de suplir lo que había que hacer. Y lo peor de todo es que al otro día él aparece de lo más tranquilito y dice, ay, no pude porque se me presentó una visita en mi casa. Y ellos creen como que eso es suficiente. Eso es lo que se llama irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Pastor, ¿y si se presenta una situación providencial que impide el cumplimiento según fue establecido? Repetimos, eso puede suceder. Entonces, ¿sabes qué? Se da la cara de antemano, nunca después. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me pasa, que tengo citas, las personas no aparecen. En el mejor de los casos, al otro día o días después me llaman o me escriben diciendo que no pudieron venir. Y en el peor de los casos, me topo con ellos y les digo, ¿qué pasó aquella vez que me quedé esperándote? Ay, se me presentó una situación. ¿Y qué es lo que está mal? ¿Que se le haya presentado una situación? No. Lo que está mal es que ellos no hayan llamado de antemano, porque están también jugando con el tiempo mío. Y así mismo hacemos nosotros con otros. Así que sí, se pueden presentar situaciones providenciales en todos los ámbitos donde nosotros veamos que no vamos a cumplir con nuestros compromisos. ¿Qué debemos hacer? Siempre debemos dar la cara de antemano. Debemos pensar en el otro, debemos dar la cara de antemano, nunca después. Nunca después. En tercer lugar, o en cuarto lugar y último lugar, debemos ser responsables por la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Bueno, la regla de oro está expresada en Mateo capítulo 7, versículo 12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En otras palabras, haz a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran a ti. Ahora yo pregunto, cuando nosotros contratamos a alguien para un trabajo, o le encargamos algo a alguien, ¿qué nosotros esperamos? ¿Que cumpla a tiempo? Bueno, si es así y todos esperamos eso, entonces cuando seamos nosotros los encargados, debemos hacer lo mismo, entender que el otro espera que nosotros cumplamos a tiempo. Un área muy común en nuestro país de poca responsabilidad es el área de lo manual. Ebanistas, herreros, plomeros. Aunque gracias al Señor, en ese sentido, tengo un hermano creyente que es sumamente fiel, pero es la excepción a la regla. Nosotros somos creyentes. Si los demás ebanistas prácticamente nunca cumplen con los plazos que dan, eso no significa que nosotros tampoco vamos a cumplir. Mejor da un plazo más largo. Pero debemos de cumplir con nuestros compromisos y tratar al otro como nosotros quisiéramos que nos traten. Nos gusta que sean considerados con nosotros, pero cuando no cumplimos con nuestros compromisos, nosotros estamos afectando a los otros y siendo desconsiderados con los demás. Pensemos en algo tan sencillo como la puntualidad. Nos comprometemos a un tiempo específico. Nos vamos a reunir en tal sitio a las 5 de la tarde. Entonces aquí tenemos nosotros a un hermano responsable, sumamente ocupado, responsable, que ha hecho de tripas corazón, ha hecho lo indecible para llegar a tiempo. Y después aparece otro hermano que llega media hora tarde, 45 minutos tarde, porque se entretuvo en su casa hablando con un amigo. No podemos ver eso como, y lo grande de eso es que cuando uno reclama, pero no seas tan exigente, la vida no se puede vivir así, el que vive la vida así se muere rápido. Esto no es un asunto de vivir la vida así o no así, es un asunto de que tú estás jugando con el tiempo del otro, porque posiblemente el otro tenía más cosas que tú que hacer y las dejó para ser fiel a su compromiso.
Así que debemos de tratar a los demás como queremos que nos traten. Podemos robar el tiempo de los demás. Y cuando somos impuntuales en nuestros compromisos, eso es lo que nosotros hacemos. Leí acerca de una reunión de damas. 10 damas se comprometieron a iniciar su reunión a una hora específica. 9 llegaron a tiempo y una llegó tarde. Y cuando se le llamó la atención, ella se excusó diciendo, bueno, pero solo fueron 15 minutos. A lo que la presidenta del comité le dijo, no, fueron 2 horas y 15 minutos que hemos perdido entre todas y de esta pérdida tú eres responsable. Fueron 15 minutos, sí, pero fueron 15 minutos de 9 personas. Es importante tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Así que espero haberles convencido de que Dios espera que una virtud a cultivar para un creyente es la responsabilidad. Cumplir siempre con fidelidad todos sus compromisos. En último lugar, y mi último punto es el siguiente. ¿Y cómo debemos cumplir nuestras responsabilidades? Bueno, la Escritura dice que de buena voluntad, con gozo y como sirviendo al Señor. Mis hermanos, hay tantas situaciones de este lado del sol complicadas porque vivimos en un mundo de pecadores, incluyéndonos a nosotros. Y a veces no es tan fácil cumplir gozosamente con sus responsabilidades. Yo recuerdo hace muchos años, aún siendo soltero, y eso hace muchos años, que llegó una etapa en el sitio donde yo trabajaba que se habían cometido unas injusticias. Y yo recuerdo que lo que me sostuvo a mí durante meses, cuando yo abría los ojos en la mañana, y era, otra vez tengo que ir a trabajar, cuando no quería bajo ninguna circunstancia, por el ambiente que había, era recordar, pero tú no lo haces para los demás, tú lo haces para el Señor. Lo hacemos para el Señor, lo hacemos para el Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y oigan esta declaración que hermosa. Es a Cristo el Señor a quien servís. Eso debiera ser algo que tengamos siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero por otro lado, hay algo muy importante. Cuando fallamos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, no es suficiente pedir perdón, sino que también debemos resarcir o cubrir el daño si es que lo hay. Esto, mis hermanos, es importantísimo. Es importantísimo. Nosotros tenemos que cubrir el daño si lo hay. Ejemplo. Pedimos algo prestado y estando en nuestras manos lo prestado, se rompe. Wow, yo he sido testigo de hermanos que han sido capaces de devolverlo a su dueño diciéndole, ay, mira, se me rompió, perdóname. Y le bien, no, de ninguna manera. Si vas a pedir prestado, tienes que entender que lo que te prestan está bajo tu responsabilidad. Y si se rompe, tú debes pagarlo. Pastor, es que es algo muy caro, no lo tomes prestado. Es que yo lo necesito, no lo necesitas, porque no puedes tomar ese riesgo. Me encantó una situación de la que fui testigo hace unos años. Un pastor de fuera iba a durar varias semanas aquí en el país. Y pidió un vehículo prestado a un hermano de nuestra iglesia. Y un día, él le pasa por al lado al vehículo y ve que tiene un rayón. Y él inmediatamente pensó que ese rayón se lo habían hecho él parqueado en algún sitio. E inmediatamente él empezó a averiguar dónde había un buen taller para arreglar el rayón.
En la providencia de Dios, antes de seguir adelante, a él se le ocurrió llamar al hermano y confirmar que ese rayón no estaba ahí. Cuando habló con el hermano dijo, no, ese rayón es viejo, eso tiene ahí muchísimo tiempo. Pero la actitud de este pastor era una actitud de responsabilidad. ¿Me prestas un vehículo? Yo soy responsable. Yo no debo, es descarado yo entregártelo. Ay, muchísimas gracias, mi hermano. A propósito, se me había olvidado decirte, de aquel lado está rayado, eso fue que estaba parqueado en una zona, ni siquiera supe quién fue y no pude resolverlo. Gracias, No, eso está mal. Eso está mal. Pastor, pero usted no ha dado, ¿dónde está el ejemplo bíblico o el principio bíblico? Éxodo 22:14. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Mira, préstame la vaca para yo ordeñarla un par de días. Te presto la vaca. Y resulta que se metió un león en el corral y mató la vaca. Ay, qué pena, mira, tu vaca sufrió un accidente y la mató un león. Tú no te imaginas lo triste que yo me he puesto. Qué bueno que estás triste, pero págame la vaca. Eso es lo que se llama responsabilidad, mis hermanos. ¿Ven por qué yo decía al principio que aspectos como estos, que están íntimamente relacionados a virtudes, a principios de la palabra, no son tan comunes que sean tratados en las iglesias? Y solamente nos quedamos en lo elemental, en lo fundamental. Así que, mis hermanos, y con esto concluyo, la responsabilidad es algo espiritual. No podemos pretender ser cristianos espirituales si no cumplimos fielmente con nuestros compromisos, sean estos deudas, sean compromisos laborales, sean compromisos familiares, sean promesas que hacemos. No, debemos cumplir fielmente con ellos. Eso es parte de la vida de piedad. Mucho cuidado con comprar la filosofía del mundo que solamente enfatiza los privilegios y los derechos, olvidando que estos siempre deben ir acompañados de responsabilidades. Tenemos responsabilidades en muchos ámbitos de esta vida. Cuando nos comportamos como hombres y mujeres salvados por la sangre de Jesucristo, somos fieles, somos responsables y por tanto somos confiables. Si nosotros, el pueblo de Dios, nos comportásemos a la luz de la palabra de Dios en estos aspectos prácticos, nuestro testimonio y lo más importante, el testimonio de Cristo delante de muchos inconversos sería diferente. Es penoso cuando escucho a no creyentes rechazando el evangelio porque han tenido malas experiencias con creyentes. Que nosotros, mis hermanos, seamos siempre responsables en todo, que seamos íntegros, que seamos honestos, que seamos serviciales. Recuerdo haber leído de esos letreros que ponen en las empresas, donde dice que hay 3 tipos de empleados. El empleado que no hace lo que se le dice, en otras palabras, que no es responsable. El empleado que hace lo que se le dice, que solo hace lo que se le dice, es responsable. Pero está el empleado que hace más de lo que se le dice. Que seamos responsables y dispuestos a dar testimonio del Señor en todos los ámbitos de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué rica es. Wow, Padre Celestial. Qué tesoro tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a amarla, a leerla, a estudiarla, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirla. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu Espíritu
que nos ayuda a ir en contra de las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones y hacer no necesariamente lo que queremos hacer, sino lo que debemos hacer por amor a tu nombre, por amor a tu gloria y por el testimonio tuyo en este mundo. Ayúdanos a todos a ser cristianos fieles y responsables. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo.